Bueno, pues buenas tardes. Os vamos a presentar entonces este proyecto. Es un proyecto que ha implicado a 3 centros de primaria, de infantil y de primaria. Como ha comentado Alba, pues el colegio, el CEIP Astolanas era el de La Guardia, de Galicia. Luego el que representa a Carlos era el de Villaralbo, de Zamora, y el nuestro, que era el de Colmenar Viejo. Os vamos a contar un poquito desde el principio cómo ha surgido. La idea pues surgió un poco de nuestro centro, porque habíamos tenido un proyecto Comenius. De hecho, cuando salió la primera convocatoria de los programas ARCE, estábamos en pleno Comenius. Y la verdad, pues ya nos llamó la atención, pero como estábamos implicados en el otro, nos podíamos meter. Pero sí que nos pareció una idea pues estupenda, porque uno de los problemas que habíamos encontrado en el Comenius es que muchos compañeros que querían pues implicarse pues más, pues no podían porque tenían la barrera del idioma. Y pues la verdad es que con los ARCES pues ese problema no existe, con lo cual nos parecía absolutamente ideal para nosotros. Y en cuanto terminamos el Comenius, pues empezamos a buscar socios pues para empezar una agrupación. Empezamos en el trimestre anterior, porque era cuando la convocatoria salía en septiembre, entonces el trimestre anterior, el último del curso anterior, empezamos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues primero a través de compañeros, pues unos que eran de Granada, otros que eran de Zamora y tal, a ver si podían contactar con otros compañeros de otros centros. También contactamos con centros que estaban en la base de datos del Ministerio, pero vamos, al final fue pues a través de compañeros. Luego asistimos también a las jornadas en el mes de septiembre, aunque ya teníamos los socios pues un poquito pues para ver qué se respiraba en el ambiente, qué pautas nos iban a dar y tal, y nos dio pues bastante idea de cómo seguir adelante. Los 3 colegios que nos hemos juntado somos muy distintos, porque en cuanto a tamaño, los 2 centros, el de La Guardia y el de Villaralbo, son centros de línea 1 con una matrícula pues unos 100 alumnos, y nuestro centro pues es de línea 2, con lo cual 100 alumnos es un ciclo. Entonces al principio pues nos daba un poquito de miedo, dice, es que nosotros somos 450, ellos son 100, a ver cómo vamos a organizar todo esto. Pero ya veréis que todo ha ido muy bien. A pesar de esa diferencia, pues había cosas que trabajábamos de la misma manera. Por ejemplo, el interés por los libros, por la biblioteca, por la lectura, y el interés también por las TIC. Estábamos en distintos niveles. Los compañeros de Villaralbo iban muy por delante, porque trabajaban un poco con tablet PC, tenían un montón de pizarras digitales. Los de La Guardia y nosotros pues empezábamos, teníamos 2, 3, pero bueno, era algo que nos interesaba. Así que teníamos claro también que queríamos un tema bastante amplio para que todo el mundo pudiese caber, es decir, todos los especialistas, los tutores y todas las edades de alumnos. Así que empezamos y pues veis que estábamos todos alejados, no nos conocíamos, las únicas referencias que teníamos era, bueno, pues sí, pues este colegio está interesado y tal, pero no nos habíamos visto las caras. Entonces tuvimos que hacer el proyecto, porque a esas jornadas que os comenté en septiembre solamente asistimos los que estábamos aquí en Colmenar. Entonces todo fue a través de las nuevas tecnologías. Empezamos con emails. Cuando ya teníamos las cosas un poquito más claras, pues utilizamos el Google Doc para elaborar el proyecto. Entonces nos resultó muy útil, porque cada centro iba añadiendo sus ideas con un código de colores, pues uno que en azul, otro en naranja, otro en verde, y entonces íbamos viendo qué es lo que aportaba cada uno, y cuando ya estuvo pues más o menos estructurado, pues uno de nosotros se encargó de darle la forma definitiva. También, pues por supuesto, el teléfono y alguna que otra videoconferencia. En esa época no conocíamos a Skype y utilizábamos Google Talk, que nos dio algún que otro problemilla, pero bueno, nos apañamos. Y entonces, pues en ese proyecto pues decidimos el hilo conductor. La situación geográfica de los 3 centros nos dio la idea, porque todos estábamos cerca de un río. Colmenar Viejo, pues el Manzanares nace muy cerca. El pueblo de Villaralbo estaba muy cerca del curso medio del Duero, y en La Guardia pues desembocaba el Miño. Entonces pues pensamos hacer un viaje del río al mar. Como queríamos trabajar la lectura, pues hemos dicho, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer ese viaje? Pues a través de lecturas, vamos a ir avanzando hacia el mar leyendo libros. Y plantearíamos actividades a través de los libros que tendrían relación con todas las áreas del currículum. No era solamente leer por leer, sino que íbamos a meter contenidos pues de conocimiento del medio, de inglés, de educación física, en fin, un poquito de todo. Implicábamos todos los alumnos y íbamos a dar un peso específico de las TIC, no solamente para comunicar, sino que a la hora de elaborar materiales y también los trabajos de los niños. y nos planteamos desplazamientos de alumnos. Cuando asistimos a las jornadas ARCE en septiembre, pues sí que se insistió mucho en que era algo que había que hacer y tal, y nosotros pues nos daba un poquito
de reparo, porque en secundaria sí que estáis habituados a hacer intercambio de alumnos, pero en primaria pues menos. Entonces pues nos daba un poquito de cosa, pero bueno, al final lo consultamos, todo el mundo estaba de acuerdo y nos lanzamos. Y no hemos hecho 1 ni 2, hemos hecho 3. O sea que en 2 años creo que hemos cumplido. También hemos hecho intercambio de profesores, o sea, momentos en que profesores han ido solos, sin alumnos, a los otros centros y han intervenido en las clases con los niños. Luego lo veremos un poquito más adelante. Y también acordamos aprovechar las celebraciones comunes que suele haber en todos los centros, pues que si el Día de la Paz, que si el Día del Libro, que si el Carnaval, pues también para relacionarlo con el proyecto. La primera reunión la hicimos en el mes de enero, justo cuando ya empezaba el proyecto. Siempre hemos quedado en Villaralbo, porque como estaba a mitad de camino, pues quedábamos ahí cada vez que hemos hecho una reunión. Y ha sido pues la primera vez que realmente pues, nos hemos conocido. Hemos podido allí concretar las fechas y las distintas actividades que se iba a hacer. Se decidió lo que era el logotipo. Entonces, evidentemente, si era un viaje del río al mar, pues se imponía un poco el barco. Entonces hicimos un barco de papel. Y acordamos también elegir unas mascotas para representar los centros. También eso nos ha dado muchísimo juego, sobre todo con los niños pequeños, con los de infantil, que enseguida identificaban los centros, los paquetes que iban llegando al colegio. Todo lo que intercambiamos siempre venía presentado por la mascota. Y que en ese viaje haríamos 3 etapas con 3 listas. También se creó un blog para ir subiendo las cosas del proyecto y cada centro en su página web pues dedicó un espacio también específico al proyecto. Bien, la primera actividad que hicimos evidentemente fue la de presentación. Entonces ahí acordamos presentar el colegio, la mascota, la localidad, un personaje famoso relacionado con el centro o con la localidad o con la comunidad y una leyenda. Y esto cada ciclo se encargó de una cosa y se dejó de una manera libre. O sea, a lo mejor el colegio de Villaralbo presentó, que fue el segundo ciclo el que presentó el colegio. El segundo ciclo presentó el colegio, pero en Colmenar pues ha sido el primer ciclo. O sea, que eso se dio libertad a los centros para que se organizaran. Pero esas 4 cosas estaban hechas. Productos, pues ha habido gran variedad también, tampoco se impuso una manera, entonces había postales, había cartas, dossier, murales, planos, presentación PowerPoint, vídeos, en fin, un poquito de todo como le viniera bien a cada. Aquí tenéis 2 de las mascotas que están aquí también. Federica, que era la que representaba Colmenar, por lo del Colmenar, la cigüeña de Zamora y el pulpo, evidentemente, para Galicia. Estas son algunas también de las cosas que enviaron. No hemos podido poner fotos de todo, evidentemente, pero bueno, todo está colgado en el blog. Si luego tenéis interés, pues podéis ir viéndolo. Y cuando llegó el material, pues claro, tuvo que pasar por todas las clases. Entonces, en nuestro caso, pasaba por 18 clases, en los otros casos, pues eran por 9 clases. Bien, acordamos que como había 3 etapas, tendríamos 3 mapas. Y en cada mapa teníamos que destacar 6 cosas que nos parecían importantes para trabajar a nivel pues, geográfico, cultural, histórico. Que cada etapa también tendría una temática propia, que ahora lo veremos. Y cada etapa tendría una lista de libros relacionados con esa temática. Que cada centro tendría también un espacio dedicado al proyecto, realmente era en el hall o no, en nuestro caso lo de la biblioteca. Y que dentro de la lista de lecturas que se proponía, que cada centro proponía unos libros y luego se hacía una lista conjunta, cada centro organizaría la lectura de esos libros pues un poquito a su manera. Bien, pues aquí están los mapas. El primer mapa y la etapa fue de enero hasta mayo de 2009 y aquí pues todo lo que estaba relacionado con lo que era el nacimiento, el ecosistema del curso alto del río y los castillos, por el tema del castillo de Manzanares. Los caballeros, la Edad Media, en fin, se ha ido metiendo un montón de cosas. La segunda etapa, que fue de septiembre a diciembre de 2009, era el curso medio y aquí pues eran los bosques, tanto personajes fantásticos como personajes reales, animales, plantas y un poquito más centrado en el lobo, porque bueno, sabéis que en Zamora, pues, bueno, muy cerquita de Zamora, ¿verdad? Hay un centro de recuperación y tal, y entonces pues se aprovechó también para trabajarlo en plan de pequeños proyectos. Y la tercera etapa era evidentemente la desembocadura y el mar y relacionándolo con siguiendo un poquito con el bosque, los personajes más pues mágicos, las meigas y un poquito los cuentos de miedo, que es algo que también les gustaba mucho a los compañeros de Galicia. Entonces cada niño tenía su mapa durante la etapa e iba pues coloreando, a lo mejor los elementos ellos lo tenían en blanco y negro, iban coloreando pues cada etapa, cada vez que leía el libro X, pues iba coloreando pues la parte del mapa que había recorrido con su lectura. O en un mapa grande pues iba moviendo los barquitos, que en la diapositiva anterior se veía.
He ido para atrás, perdonad. Bien, algunas de las actividades que se han hecho pues ha sido pues o lecturas libres o lecturas dirigidas. En Galicia, por ejemplo, ellos tenían todos los libros en la biblioteca y los niños los iban leyendo de manera absolutamente libre, tanto en el tiempo como en la manera. Nosotros hemos hecho un mix. Algunos libros se leían conjuntamente, ¿verdad? Sí, sí. Y otros pues se dejaba en la biblioteca y los niños los han ido leyendo libremente. Por supuesto, pues dramatizaciones, teatros de sombras, manualidades, expresión escrita, trabajos de investigación y pequeños proyectos pues sobre los castillos, sobre la Edad Media, sobre los lobos, sobre el bosque. Y el segundo año pues hicimos videoconferencias con los otros centros. Nos preparamos en cuarto, quinto y sexto, acordamos un libro para cada nivel y quedamos un día, 1 hora para que los niños se hicieran preguntas sobre el libro que habían leído. La verdad les ha gustado muchísimo. En el caso de sexto, los compañeros de Villaralbo habían preparado un rotafolio con preguntas, un poquito como el juego de la oca, y entonces pues iba jugando cada uno de los equipos y bueno, estuvimos pues media mañana. Costó un poquito. Sí, costó un poquito al principio, pero sí que ha ido bien. La verdad ha sido una actividad que a los chavales les ha motivado un montón eso de ver a sus compañeros, ¿no? Bien, materiales que se han producido, pues muchísimo. Os ha comentado Alba, aquí hay una pequeña parte, pero bueno, hay muchísimo material que además podremos seguir utilizando porque hay muchísimas cosas de animación a la lectura. Y como los niños han ido creciendo, pues claro, no han visto esos materiales, los del primer ciclo, los del segundo ciclo, pues lo podemos seguir utilizando con los nuevos niños que se están matriculando, ¿no? Muchísimos rotafolios con la pizarra digital, especialmente los compañeros de Villaralbo, que iban pues más adelantados en ese aspecto, han producido un montón de rotafolios dedicados a los libros, escaneando todas las páginas de los libros para que tuvieran el texto y luego haciendo juegos pues de comprensión y bueno, simplemente para disfrutar también. Presentaciones PowerPoint, vídeos, juegos, marionetas, decorados. Bueno, esta es una caseta que hay en el pabellón de infantil, trabajando pues el tema del bosque, las brujas y tal. Bueno, pues es la casita de Hansel y Gretel. Bueno, disfraces y luego libros hechos por los niños. Aquí unos ejemplos, por ejemplo, con uno de los libros pues era un 3 en raya, juegos de familias, murales, libros hechos contando lo que han leído. Pero bueno, ya les digo, es realmente una pequeña muestra de esto. ¿Quieres añadir algo más? No, simplemente que sí que hicimos bastante hincapié en las nuevas tecnologías porque pensábamos que algo que aparentemente tan distante como fomentar la lectura y utilizar ordenadores, pizarras digitales, tablets PC, pues no tenía por qué estar reñido y efectivamente dio muchísimo juego en unos ciclos más que en otros, pero sobre todo con los pequeñines, infantil y en primer ciclo, bueno, pues han producido muchísimos materiales que, como dice Patricia, están a disposición de todos en el blog. Bien, luego, pues en cuanto a las celebraciones, pues la verdad es que aprovechamos absolutamente todo. Incluso antes de empezar, antes de ese enero del 2009, ya habíamos intercambiado una lista de libros con recomendaciones, luego nos enviamos calendarios, felicitaciones. Para el Día de la Paz, pues siempre se hace un acto, bueno, pues ahí se leyeron los manifiestos de los 3 centros. En nuestro centro había tradición de hacer una danza colectiva en la que bailábamos todos, niños, profes, desde 3 años hasta los mayores, y entonces pues ese año pues también pasamos la danza a los compañeros. Hicieron exactamente lo mismo en Villaralbo y también lo colgamos en el blog. El último año pues lo que hicieron fueron preparar unos trabajos de investigación sobre personajes relacionados con la paz y también pues nos intercambiamos esos materiales y también siempre aprovechando pues para presentar libros y hacer animaciones con esos libros. Los carnavales temáticos, pues el primer año hicimos uno que se llamaba Escapados de un libro, con el cual cada clase eligió un libro y se disfrazó pues significando ese libro, y el segundo año pues era del río al mar y veíamos pues los aspectos geográficos, lo que se había ido viendo a lo largo de este viaje. A lo mejor pues una clase se disfrazaba pues yo qué sé en nuestro caso era de los ríos de España, entonces pues representaban pues los principales ríos, a lo mejor han bailado una sardana o una jota y han representado algo relacionado con esto. Y en el nuestro era fauna y flora, vegetación, entonces los disfraces eran muy variopintos, pero resultó muy bien también. Y los compañeros de la Guardia igual, o sea, el tema era el mismo, pero luego cómo lo organizaban, pues siempre la libertad a los centros. Por supuesto, para el Día del Libro, lo he saltado, también unas animaciones, cada centro ha preparado 3 animaciones y nos lo cambiábamos, de forma que teníamos una animación para cada uno de los niveles de infantil hasta sexto de primaria.
En cuanto a las convivencias, pues era claro que teníamos que hacer 3, porque si íbamos del río al mar, pues teníamos que empezar donde nacía el río, teníamos que ir luego al curso medio y terminar. Por supuesto, todo eso se ha aprovechado a nivel curricular. Los niños pues han hecho problemas, han calculado lo que les iba a costar el itinerario, han estado viendo los itinerarios, dónde estaban los pueblos, cómo se podía llegar, porque aunque todo estaba organizado evidentemente por el profesorado, pero ellos han estado a lo mejor investigando cómo se podía llegar a Villaralbo en medio de transporte o cómo se iba a llegar a la Guardia, ¿no? A nivel también de historia, a nivel de, en fin, de todo lo que hemos podido meter para preparar los viajes. Y no solamente lo han hecho los que iban a viajar, sino que también los que se quedaban en el centro, pues vivían también la preparación del viaje y vivían también luego el viaje con sus compañeros, de otra manera, pero también lo vivían. Y se ha implicado a los niños en todo momento, en la implicación, luego lo veréis, cuando recibíamos los grupos de los otros colegios, pues ellos también preparaban las visitas, iban a visitar las residencias, preparaban también reportajes para enseñárselo a los compañeros para que vieran dónde se iban a alojar y tal. El primer encuentro, bueno, pues acordamos un esquema y luego nos pareció que estaba bien y lo hemos aplicado en los 3 encuentros. El primer día, siempre viajábamos de martes a viernes. El primer día, pues claro, los de la Guardia se pasaban todo el día viajando, llegaban al colegio, pues llegaron al colegio a eso de las 6, con lo cual se hacía una pequeña actividad de acogida, una merienda, porque estaban agotados. Al día siguiente ya se hacía una actividad que podía ser la de actividad al aire libre relacionada con el río, evidentemente. Y el tercer día era una actividad de tipo más cultural, de histórico, de una visita cultural por la ciudad o por el pueblo. Siempre se les daba un cuaderno de viaje para que pudiesen ellos pues tomar notas. Lo tengo en el bolso, alguno. Mira mi bolso, no sé dónde tengo. Para que les quedara un recuerdo de esto y también en los tiempos que había en la residencia, que a veces se hace un poquito tarde, porque claro, hasta las 11 que se acostaban, pues también tenía unas pequeñas pautas para ir recogiendo lo que habían estado haciendo durante el año. Nos falta uno, pero bueno, para... Y el último día, que en realidad era una mañana, porque ya se tenía que poner en marcha después de comer, pues hacíamos talleres en los centros, talleres en los que se implicaban las familias y se implicaban pues a todo el mundo, y siempre pues una pequeña fiesta de despedida. Y en todo momento también se contaba con las familias. El colegio anfitrión pues implicaba a las familias en todo. Luego, sí, si quieres con las fotos luego. Sí, ahí hacer un inciso para las familias. Una manera de implicarlas y de que vivieran este tipo de intercambios fue la información casi al minuto de lo que estaban haciendo sus hijos en Colmenar, cuando estuvieron en Colmenar. Ya viene después, pues ahora lo cuenta Patricia. Porque para ellos era muy importante en estas edades, quizá una de las mayores dificultades que nos apareció al principio era que eran muy pequeñitos para moverlos tan lejos. Y luego resultó que no fue tanto el problema. En nuestro caso, además, se planteaba el problema de que, claro, teníamos muchos niños. En sexto teníamos 50 niños y no iban a poder viajar los 50. En el caso de La Guardia y Villaralbo, cogieron niños de quinto y sexto para poder hacer un grupo pues de 25. Pero en nuestro caso era al revés. Pero luego, pues entre los que no querían, los que no pudieron y tal, no ha habido ningún problema. O sea, han viajado todos los niños que han querido viajar. Incluso pues hay muchos que han hecho los 2 viajes, que han ido pues en 2 de los 3 que había que hacer, y realmente no hay ninguno que se haya quedado fuera, que era nuestra preocupación. En cuanto a los alojamientos y tal, también hemos encontrado alojamientos pues bastante ajustados en albergues juveniles y residencias, institutos que tienen residencias, en nuestro caso, ¿verdad? Sí. Y en La Guardia un hotelito en la playa, que tampoco costó mucho más caro. Bien, pues en cuanto a las actividades de bienvenida, bueno, pues cada centro pues preparó algo pues distinto, ¿no? Nosotros, como éramos el principio, pues hicimos lo de la botadura del barco. Aquí en Villaralbo hizo una actividad absolutamente preciosa. Cuéntale un poquito. Con globos. Sí. Pues sí, éramos el curso medio, entonces con poquitos niños, cuando llegaron ellos éramos casi el doble, pues simulamos un recorrido por todo el patio y todo el colegio, con las paradas por las ciudades importantes donde pasa el Duero, y se iban añadiendo los cursos según iban pasando, y al final nos juntábamos todos, una especie de desembocadura, y soltábamos un montón de globos de color azul, de los cuales pues a los pocos días nos sorprendían, porque dentro llevan un mensaje. Nos sorprendió un mensaje que habían llegado de Galicia, de Portugal,
en Castilla y León, al norte de Burgos, me parece. O bien, no es que llegaran muchos porque... Porque en el mensaje ponía el número de teléfono del colegio. Teníamos el email y el número de teléfono y sí que nos llamaron algunos. Entonces fue una experiencia curiosa. Bueno, y por supuesto en Galicia nos recibieron con las muñeiras. Bien, en cuanto a los alojamientos, bueno, pues en 2 casos han sido en residencias en institutos y en Galicia pues ha sido en un hotelito. Organizamos grupos mixtos, evidentemente, tanto en las habitaciones como luego los grupos que se iban a mover para las actividades, pues estaban mezclados los niños de los 3 colegios. Y luego para reconocerlos cuando estábamos por ahí, pues el primer año les dimos unas gorras, también había 4 colores de gorra. Cuando llegaron a Villaralbo, pues eran unos petos, también con 4 colores, y en Galicia les dieron unas conchas. Y entonces, pues grupo azul, grupo amarillo. Entonces, el primer día, pues es una actividad del aire libre. Entonces, evidentemente, nosotros pues fuimos a la Pedriza y ver un poquito el Manzanares. En Villaralbo, pues fueron a ver los arribes del Duero, evidentemente. Y pues luego vieron todo el tema de la pesca y tal, cuando llegaron a La Guardia, y un montón de juegos en la playa, que fue evidentemente una de las cosas que más les ha gustado. La visita cultural. Entonces esas visitas siempre se han preparado antes cada uno con nuestros propios alumnos, y luego cuando han llegado los invitados, en cierta forma, pues eran los alumnos los que hacían de guías. Aquí por Madrid céntrico. Sí, ahí me dejas que diga que sí. En Madrid quizá fue el pueblecito donde un poco de miedo pasamos. Yo recuerdo ciento y algo de niños abocando a la Puerta del Sol, y así de gente al mediodía. Y bueno, no se perdió ninguno ni nada. La verdad es que los niños reaccionaron muy bien, pero fue un momento espectacular. No, y además llevábamos niños motóricos con sillas de rueda y todo, o sea que fue realmente una odisea para decidir qué recorrido se hacía para que pudiese moverse las sillas de rueda y todo, o sea que fue una organización. Pero como dice Carlos, no se perdió nadie. Salió muy bien. Muy bien, sí. Además luego subieron en metro, que fue para ellos una experiencia maravillosa, porque claro, hay muchos niños que no habían subido nunca en metro. O sea, y fue, sí, ¿verdad? Una experiencia casi religiosa también. Sí. Bueno, cuando fuimos a Zamora, tuvieron una idea absolutamente genial. Después de visitar el centro histórico, el castillo y tal, pues contaron el cerco de Zamora con unos clics de Playmobil. Y la verdad es que también lo hicieron genial. Y esta, bueno, pues es la visita cultural pues por Santiago, que pillaba un poquito atrás mano, pero claro, había que ir a Santiago, entonces, y lo hicieron igual, o sea, los chavales lo prepararon y lo presentaron a los compañeros. Y el último día pues siempre hacíamos talleres. No siempre eran talleres relacionados con los libros, eran talleres. Entonces podía haber de cocina, podía haber de arte, podía haber de origami, podía haber de un montón de cosas. En este caso, bueno, aquí hay una abuela de Villaralbo que estaba cardando lana, ¿no? Sí. Aquí, bueno, estaban haciendo plástica, y aquí hicieron en Galicia, bueno, hemos cogido una foto de cada uno de los talleres, ¿no? Representando el barco, el logotipo con arenas de colores y tal. Y luego, pues al final, pues o había una paella especial o una fiesta. Nosotros montamos una verbena también con barquillos, y iban vestidos también algunos niños pues de chulapos y chulapas. Bueno, pues ya cada cole lo organizó un poquito, pues enseñando la cultura de la zona. Algunos intentamos aprender el chotis, pero... Sí, bueno, no he puesto una foto que tengo yo de Carlos, pero que debería de haberla puesto. Bien, pues lo que comentaba Carlos antes, durante este tiempo, durante esas movilidades de niños, pues los padres han tenido información constante. Enseguida crearon una página web en la que iban subiendo por la noche, en cuanto llegaban a la residencia, pues de eso se encargaban Carlos y Pedro, otro compañero de Villaralbo, subían las tropecientas mil fotos que habían hecho en un álbum Picasa, con algunos comentarios. Entonces, y eso se enlazaba con el blog de la agrupación. Entonces, esta es la de la primera convivencia, entonces puso las gorritas por eso. Esta es la segunda convivencia, como eran los petos, pues puso las camisetas. La tercera era una serie de agenda, pero no las he copiado todas. Y en la tercera hubo una novedad, que utilizamos el Twitter. Entonces, pues los papás estaban absolutamente pendientes todo el día de los comentarios que iban llegando. Pues estamos aquí, pues sí, pues que hay bueno, cuando entraron en la Catedral de Santiago, pues había una procesión, había no sé cuántos obispos ahí, y bueno, pues iban haciendo comentarios así graciosos. Así que la verdad las familias lo agradecieron, y
a los que nos quedábamos en el colegio, pues también teníamos la oportunidad de ver qué es lo que habían hecho. Entonces, a la mañana siguiente, cuando llegamos a clase, yo, por ejemplo, estaba en tercero o en cuarto, pues lo primero era ver el blog y ver qué es lo que habían hecho los compañeros que estaban en la guardia. Y entonces, en otras clases igual, con lo cual realmente son cosas que los niños que se han quedado aquí, pues también han podido vivirlo. Y deseando que pasara el tiempo y llegar a quinto y sexto para irse ellos también a la guardia y Villaralbo, que ellos pensaban que iban a poder. También hemos hecho un intercambio de tripulantes, es decir, que los profesores se han ido a los otros centros. Entonces, cada centro ha mandado en 2 ocasiones, 2, 3, 4 profesores, bueno, 3, el máximo han sido 3, porque claro, no siempre se podía mandar mucha gente, que han ido un par de días a esos centros a hacer actividades con los niños de esos centros. Esas actividades siempre las han hecho en los grupos que no se movían, es decir, ni en quinto ni en sexto, siempre han sido para los pequeños, de infantil primero hasta cuarto, con lo cual ellos también se han sentido partícipes de ese proyecto. Y han viajado a veces tutores y a veces especialistas, que también en un primer momento dicen, uy, la lectura, fíjate, uno de educación física, ¿cómo va a relacionar esto con la lectura? Pues sí, pues lo ha relacionado y muy bien. Pues que es Pedro, les ha contado montones de cuentos, además muchos en inglés, y haciendo actividades motrices con esos cuentos. Música, evidentemente, también ha sido muy fácil, incluso en un caso ha venido la logopeda, pero vamos, que realmente no ha habido ningún problema en ese sentido. Entonces aquí tenemos, bueno, pues a Victoria, que está por aquí también, cuando ha ido a Villaralbo, y esta es Olga, que es otra compañera de mi centro, cuando ha ido a Galicia. Y bueno, pues ha sido una de las cosas, la verdad, muy interesante. Nos ha faltado tiempo para poder reunirnos solamente entre profesores e intercambiar, pues eso, las buenas prácticas, las ideas y tal, porque claro, venían con el tiempo muy marcado, les organizábamos a primera hora en tal clase, en segunda tal, la verdad les hemos dado poco tiempo, poco respiro, porque había que aprovechar los recursos al máximo y los hemos aprovechado. Pero sí que después, al hacer la memoria, hemos echado un poquito en falta el ir un poquito más despacio y tener más tiempo para el profesorado, para reunirnos y hablar, pues eso, de lo que hacemos aquí y allí, que en definitiva es lo que realmente más nos llama y más nos interesa. ¿Veis? Esta es una de las actividades que han hecho en educación física con un cuento inglés, una retaíla inglesa, Incy, Wincy, Spider, no sé qué. Bien, y luego ya, bueno, pues cuando hemos terminado, pues hemos hecho también una fiesta de despedida. En Villaralbo lo han planteado como un juego de pistas y uniéndolo con el Magosto. Sí, que lo hacíamos, pues como todas las celebraciones, desde que empezamos el proyecto, cosa curiosa que nos sorprendió, que casi todos hacíamos lo mismo, de distintas maneras, pero entonces esta era una de las actividades que hacíamos tradicionalmente por primeros de noviembre y se nos ocurrió que como despedida acoplarla al proyecto y también nos sorprendió una cosilla. Había bastantes actividades en esta que hicimos del Magosto sobre los libros leídos y era increíble las cosas que recordaban los niños, quizá muchas más que nosotros. Nos gustó mucho la idea de ver casi a un año vista, o incluso algo más, cómo algunos niños chiquitines recordaban el cuento que les contaron sus maestros o los maestros de fuera, con mucha nitidez y mucha claridad. En Colmenar hicimos un lip dub, sabéis que es un vídeo pues todo corrido, y colocamos pues como una especie de... merece la pena que lo veáis, porque quedó fabuloso. Bueno, pues simulamos un río con unas bolsas azules por todo el colegio, que es grandísimo y que tiene un montón de recovecos, y fuimos colocando los niños pues siguiendo el curso del río y enseñando pues las carátulas de los libros y disfrazados de los libros que habían leído, ¿no? Y entonces pues con una canción que hemos utilizado casi como un himno, que era una canción de... ¿cómo se llama? Ay, ahora se me va. Del río, era... como un río que camina hacia el mar, que lo hemos utilizado pues en un montón de ocasiones, los críos se la sabían ya de memoria y tal, y realmente se ha convertido en el himno del proyecto. Y por supuesto una fiesta, porque había que hacer una fiesta para despedir. Y los compañeros de Galicia pues hicieron una oca gigante también con las carátulas de los libros y con preguntitas relacionadas con esos libros. Luego, pues con todo esto se ha hecho un DVD, que ha sido un trabajo pues de todo un trimestre, sí, en el que se ha intentado recoger pues tanto todos los materiales, lo que hemos hecho para presentarnos, todas las celebraciones, todo el material de animaciones, los intercambios de profesores, el tema de las convivencias y bueno, pues aquí el enlace del blog, ¿de acuerdo? Hay muchísimo material, no todo se podía colgar en las páginas web y en los blogs porque son material que pesan mucho, pues los rotafolios tienen muchas imágenes y tal, pero bueno, al estar en un DVD pues sí que se puede utilizar. Pero bueno, hay muchas cosas en el blog.
Ahora vamos a ver un poquito los escollos, porque bueno, pues en toda navegación hay algún que otro escollo. Uno de los que hemos encontrado y que nos ha dado muchísima guerra ha sido los libros, encontrar los libros, porque claro, veíamos los libros en catálogos o libros que conocíamos, pero luego a lo mejor estaban descatalogados, o el distribuidor no lo tenía, o no llegaba a tiempo. Y claro, nuestro centro, que era muy grande, pues era muy complicado porque eran muchos niños que tenían que leer ese libro, había que pasárselo y tal. Pero incluso en los colegios pequeños también ha habido... A veces no encontrábamos los que sí que había en Galicia, estaban disponibles y aquí no estaban y viceversa. O sea, eso nos ha dado realmente muchos quebraderos de cabeza. El tema de las convivencias, la organización, no vamos a negar que esto supone muchísima organización, pero bueno, se ha salvado. Lo que más ha costado ha sido la distancia de los centros, porque claro, se pasaban un día en el autobús, con lo cual, como no podíamos estar más tiempo que los 4 días, pues el tiempo iba muy ajustado. Y el tema del número de participantes, yo os he dicho antes que al final no ha sido un problema. En un primer momento sí que nos parecía que podía serlo, pero al final no lo ha sido. Y que los gastos, evidentemente, son superiores a la subvención. Eso lo sabíamos desde el primer momento. Sabíamos que esa subvención está muy bien, pero que hay que buscar subvenciones por otro lado. Entonces, pues nosotros hemos pedido colaboración a las familias y hay otras organizaciones y, bueno, pues se ha gastado como el doble en nuestro caso. Pero claro, había 3 movilidades... Y además había que comprar muchísimos libros, entonces es lógico, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pues consideramos que ha sido una experiencia realmente interesante y que merece la pena. Hay que hacerla porque lo positivo realmente supera con creces lo que puede ser un pequeño inconveniente. Nos ha permitido conocer otras realidades educativas, que realmente era algo que nos interesaba muchísimo. Los niños, en una encuesta que hicimos al final del proyecto, pues muchas familias, porque hicimos una encuesta a las familias y otra a los niños y otra a los profes, pues las familias nos decían eso, que los niños habían vivido la lectura de otra manera, que realmente la habían disfrutado y que les había parecido bien. Los aprendizajes que han hecho son significativos, los niños todavía se acuerdan, los que estaban en infantil y ahora están en primer ciclo, saben dónde está Villaralbo, saben dónde está La Guardia, saben cómo se llaman los ríos que pasan por ahí, saben que hay cigüeñas, en fin, toda una serie de cosas que hemos trabajado, todavía pues lo recuerdan. Lo realmente maravilloso han sido las convivencias de los alumnos, es un recuerdo para ellos, ¿verdad, Carlos? Sí, inolvidable. Que es que no se puede escribir, o sea, realmente las relaciones que han tejido entre ellos se mantienen, o sea, todavía están en contacto con los compañeros a través del 20 o incluso algunos, ha habido familias que han ido a pasar las vacaciones a casa de amigos de Villaralbo de La Guardia y viceversa, o sea que realmente ha habido... Sí, porque era una convivencia súper intensa, desde que se levantaban por la mañana hasta que se dormían también casi por la mañana. El primer día, después ya no, estaban rendidos. Era todo pura actividad, interrelacionados en grupos que eran mixtos y bueno, el conocer, sobre todo cuando estaban fuera, otra realidad, otras costumbres, otros colegios, otros niños, claro. Para ellos era con 10 años, 10, 11 años, es un mundo pues súper interesante. Entonces sí que es verdad que les costaba un pequeño o gran llanto al final cuando se separaban. Bueno, parece mentira que después de 3 días, solo 3 días sí, de estar juntos, se pudieran sentir tanto una separación, pero es verdad que los niños son así. Sí, eran Entonces dramas. fue muy enriquecedor para ellos y para nosotros también. Bien, ha supuesto un intercambio de buenas prácticas y de ideas y sobre todo de materiales. Por supuesto, una mejora del uso de las TIC. Si estuviera el ponente anterior, pues le estamos dando la razón, porque nosotros pedimos un curso de formación para poder utilizar mejor las TIC, motivado por el proyecto. Y bueno, pues también ha sido una satisfacción el nivel de implicación de toda la comunidad educativa. O sea, lo han vivido también los padres y estaban pues deseosos de colaborar y de aportar cosas. Se me ha olvidado deciros una cosita en cuanto a los gastos. Lo que hicimos también fue compartir el autobús. Como estaba Villaralbo a mitad de camino, pues cuando vinieron primero, pues los compañeros de La Guardia pararon en Villaralbo, recogieron el grupo de Villaralbo y vinieron hasta aquí. Y cuando nosotros nos tocó ir a La Guardia lo hicimos también así. Con lo cual, pues siempre hay maneras de ajustar el presupuesto. Pues este es el primer grupo con sus gorritas. Unos pocos. No, sí, los poquitos, sí. Y nada, pues ahora estamos pues viendo a ver si continuamos. Esperamos pues que os haya servido y si tenéis algunas preguntas que podamos contestar, pues lo haremos. Que os animéis, que de verdad merece la pena, ¿eh? ¿Hay algunas? ¿Tenéis algunas preguntas?
Sí, si tú pones del río al mar leer y disfrutar, te sale. Aparece, sí. Te sale, vale. De acuerdo. En el blog, bueno, pues lo que hay pues son muchas presentaciones de fotografías de todas las actividades que se han ido haciendo y materiales que también hay en las páginas web, o sea, hay que brujulear un poquito, ¿de acuerdo? Sí, que aquí hay un rinconcito con algunas de las cosas, porque necesitaríamos un camión para traer todo, ¿vale? Bueno, pues si no hay preguntas, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.